Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. La capital imperial. Viscoso, salado, nauseabundo y absolutamente repugnante. Esas eran las sensaciones que persistían en la mente de Wave incluso mientras se ponía la armadura justo cuando esas cosas lo alcanzaban. El regusto de aquellos tentáculos retorcidos que habían intentado abrirse paso en su boca aún se aferraba a la punta de su lengua, dejando un sabor amargo que le tensaba la mandíbula. Un escalofrío lo recorrió, de esos que se deslizan bajo su piel como una corriente de aire frío a través de una casa vieja con grietas en las paredes. Luchó por calmar sus pensamientos, especialmente con la criatura frente a él. Alguna vez había sido una persona, alguien que podría haber tenido un trabajo normal y una vida normal, pero ahora se había convertido en una mezcla retorcida de humano y pesadilla. ¡Corre! ¡Balls! Gritó Wave a sus compañeros. Balls ya había recuperado su Teigu y desató un torrente de fuego que arrasó la zona. Las llamas inundaron los tentáculos infecciosos que momentos antes habían intentado infiltrarse en ellos, reduciéndolos a cenizas antes de que lo alcanzaran. La máscara de Balls lo había protegido, salvándolo de cualquier corrupción que la criatura propagara. Wave se precipitó hacia el lugar donde había estado Ron. Una fuerte patada impactó contra el suelo cercano, y el impacto destrozó lo que antes había sido una gruesa pared de carne y tendones. Las creaciones mutadas del científico loco habían arrasado la zona, sus movimientos eran demasiado caóticos como para que pudiera seguirles el ritmo. El hombre rubio al que Wave llamó había quedado sepultado bajo ese revoltijo de tejido retorcido. Wave apretó los dientes y escarbó en la pila, arrancando cada capa pegajosa. La baba cubría sus mangas blindadas y hebras de moco se aferraban a las articulaciones, pero siguió adelante sin dudarlo. Finalmente, al llegar al fondo, encontró a Ron inmóvil. Unas marcas azul pálido, parecidas a venas, se extendían por la piel del hombre como finas cintas de escarcha. ¡Mierda! ¡Despierta! ¡Corre! ¡Despierta! Wave intentó despertar al teniente del Jaeger. Lo sacudió, le dio bofetadas en las mejillas, incluso intentó abrirle la boca para sacar algo extraño, pero el cuerpo de Ron permaneció inerte. Al menos todavía respiraba, pero no respondía en lo más mínimo. Una voz distorsionada resonó tras ellos. ¡Qué desafortunado! ¿Así que también rechazaste mi regalo y la oportunidad de unirte a mi colección? Debí haberlo sabido. La gente con tan poco intelecto rara vez reconoce una verdadera oportunidad cuando se cruza en su camino. Al menos tu amigo de allí entendió lo que tú no pudiste. Me estará agradecido el resto de su vida. ¿Qué demonios te pasa?, gruñó Wave. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza que el hormigón bajo sus pies se agrietó. En un arranque de ira, lanzó un enorme trozo de escombros hacia el científico. El trozo medía más de la mitad del tamaño del hombre. Debería haberlo aplastado al instante, pero la criatura en la que se había convertido Stylish simplemente levantó su espada retorcida con un solo movimiento fluido. Los múltiples ojos de la hoja parecieron seguir a Wave mientras el escombro se partía en pedazos que se estrellaban inofensivamente a su alrededor. Ja ja ja. Un intento tan patético ya no me amenaza. Incluso ahora no puedo evitar admirar la brillantez de mi propia creación. Mi inteligencia es casi aterradora, incluso para mí mismo. Con la mandíbula apretada, se hizo evidente que este hombre había ido demasiado lejos. No quedaba rastro de la mente que una vez tuvo, o tal vez este había sido el verdadero Stylish desde el principio y no tenía sentido intentar razonar con él. Balls, tenemos que acabar con él antes de que escape. No podemos dejar que convierta a otras personas en más de estas cosas. ¿Qué hay de Ron? Balls se acercó, mientras las llamas se arremolinaban suavemente a su alrededor para repeler los tentáculos que avanzaban y a las extrañas criaturas humanoides que surgían de las sombras. Sus cuerpos estaban fusionados con armas de metal y fragmentos de bestias peligrosas, formando formas que parecían más experimentos inacabados que cualquier forma que la naturaleza pudiera haber diseñado para la vida. No queriendo quedarse atrás sin hacer nada, Wave blandió su arma contra una de las criaturas que se acercaban a él. La hoja impactó, pero en lugar de cortar limpiamente, se clavó en la piel de la criatura como si hubiera golpeado una placa de acero sólido. ¿Qué? Su fuerza mejorada y la agudeza de sus armas deberían haberlos atravesado con facilidad, pero estos eran diferentes. Sin embargo,
Wade no dejó que la inesperada dificultad de su tarea lo detuviera y cambió de táctica, hundiendo su bota en el pecho de la criatura y enviándola a estrellarse varios metros hacia atrás. El científico observaba con evidente satisfacción. Gran carro, moldeado a partir del núcleo mismo del tirano, hermano de Incursio. Siempre tuve curiosidad por comparar este Teigu con el que usó el asesino de Nat Red, ya que ese modelo fue creado primero. Su esencia más pura podría haberme ayudado a comprender las funciones más profundas del núcleo de tal criatura y refinarlas. Pero el tuyo funcionará perfectamente. Mis observaciones me llevan a creer que el tuyo carece de la volatilidad de la criatura que una vez durmió dentro del metal, ya que su mente ha sido completamente sometida por los procesos más refinados utilizados para crear tu Teigu. Sin embargo, tal cosa es poco importante para alguien como yo, y el poder del tirano aún permanece. No quiero oír tus tonterías. Wade apretó el agarre, ignorando la mugre pegajosa de su armadura mientras se preparaba para el siguiente enfrentamiento, con el aire impregnado de olor a carne quemada. Saltando por encima y aprovechando la gran sala abierta del laboratorio, Wade se colocó justo encima de Stylish con los pies apuntando hacia abajo. Gran caída. Como un meteorito, el ataque descendió con una potencia sin precedentes en comparación con sus golpes anteriores. Utilizando al máximo la velocidad, la resistencia y la fuerza que le proporcionaba la armadura, Wade aplastó a varios monstruos espada orgánicos. Finalmente, pudo matar a algunos de ellos y cerrar la distancia entre él y Stylish. ¿Lo mato? No hay garantía de que estas cosas también desaparezcan si lo hago. Pero de ninguna manera se rendirá y cumplirá mis palabras por voluntad propia. Un dilema en el que no podía permitirse pensar demasiado. El general tendrá una solución. Con la espada en alto, se abalanzó hacia adelante con todas sus fuerzas y clavó su arma en el pecho del traidor demente. Atravesó a menos de un puñado de criaturas que intentaban actuar como un muro entre ellos, acercándose al doctor. Solo para que el último obstáculo saltara en el último segundo, haciéndole darse cuenta con su espada ya atravesando la mitad de la carne que el que tenía frente a él ya no era elegante, correr. El hombre había despertado, pero en lugar de ayudarlo a resolver el problema, se interpuso entre ambos usando su cuerpo como escudo. En un momento de desesperación, contuvo cada fibra de su ser, desenvainando la espada antes de que inevitablemente matara a alguien a quien quería salvar. ¡Qué predecible! Escuchó las palabras burlonas de Stylish, y desde su punto ciego, la gran espada que sostenía el doctor se acercó sigilosamente a él como una serpiente a gran velocidad. El filo de la espada alcanzó su armadura en menos de un segundo. ¡Uf! La espada le cortó el abdomen, logrando atravesar las defensas del gran carro. Por un instante, el horror recorrió el rostro de Wade, pues jamás imaginó que su armadura le fallaría. Pero al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que no. Aunque gravemente dañada, la placa apenas resistió, incluso cuando el golpe lanzó a Wade hacia atrás en un arco brusco. Se estrelló contra un tramo de escaleras, chocando con Bols, quien seguía haciendo todo lo posible por obligar a las otras criaturas a retroceder a pesar de la ola de carne que intentaban formar. Ambos hombres rodaron por el pasillo. Él recibió la mayor parte del impacto mientras se retorcía en el último instante para evitar que Bols cayera de forma que le aplastara la columna. Wade tosió con fuerza por el impacto. A pesar de las propiedades protectoras del gran carro, el golpe logró sacudirle los órganos internos, haciéndole sentir un calambre en las entrañas solo por el impacto. Salpicaduras de sangre salpicaron el interior de su casco, obligándolo a abrir la máscara y vomitar en el suelo. «Esto es ridículo», susurró entre jadeos, con la voz entrecortada mientras un crujido lejano se acercaba por el pasillo destrozado. «¿Estás bien?», preguntó. «He visto días mejores», respondió Bols. Parte de su máscara estaba hecha jirones. El cabello rubio colgaba en mechones desgreñados sobre una mejilla, y un ojo azul claro le devolvía la mirada donde la tela ya no lo ocultaba. La visión le pareció extraña a Wade, y la idea de que la hija de Bols había heredado ese atractivo le cruzó por la mente. No era precisamente el momento adecuado para pensar en eso, pero era algo que no pudo evitar notar involuntariamente. «Tienes que retirarte por ahora, ve a buscar al general». «¿Estás loco? Si nos vamos ahora, saldrá a la superficie. En su estado, seguro que atacará a todos», replicó Wade. El dolor en el abdomen convertía cada palabra en un desafío. «Escucha»,
Empezó Bowles, tomándose un momento para recuperar el aliento. Quedarnos aquí lo hará más peligroso si alguno de nosotros cae. Ya viste lo que le pasó a Ron. No le interesará a la gente común. Deberíamos poner en marcha a los civiles y despejar el camino para los refuerzos. Mierda, tenía razón. El exmarine de cabello azul marino reconoció la verdad de la situación a pesar del calor y las náuseas. Los transeúntes comunes no eran el tipo de especímenes que le interesaban a Stylish, no con tantos portadores de Teigu en la capital. Aún así, una parte de él temía que, al fin y al cabo, fueran solo conjeturas, nada seguro, y no estaba dispuesto a arriesgar la vida de inocentes por eso. ¿Qué haces?, preguntó Bowles cuando el hombre de cabello azul oscuro se incorporó para enfrentarse a los monstruos retorcidos en lugar de retroceder, como le habían sugerido. Todavía tengo que ayudar a Ron. No me iré hasta que lo recupere, dijo Wave. Iré primero, buscaré una abertura para acercarme y lo noquearé antes de que Stylish pueda acercarse más. Te van a capturar, idiota, ladró el enmascarado. Pocas veces había alzado la voz así, y nunca con tanta ira. Carrowhead comprendió que era por su propia seguridad más que por cualquier otra cosa, sintió una breve sonrisa bajo su casco. No pienso caer hoy, continuó tras un suspiro. Ron tiene una promesa importante que cumplir. Es mi deber como amigo asegurarme de que pueda cumplirla. Sus manos brillaron cuando el arma de Grand Chariot se formó en su agarre, el guantelete extendiéndose y afilándose hasta convertirse en una espada larga. Sube y despeja el camino. Te daré todo el tiempo que necesites e intentaré que Ron recupere el sentido común, le dijo Wave. Bowles dudó. Miró su dispositivo Teigu, maltratado y humeante tras varios intercambios cuerpo a cuerpo. No había garantía de que aguantara. Se mordió el labio, cerró el puño alrededor del dispositivo dañado e hizo una promesa rápida y en voz baja, no tardes mucho. Si no te veo en un minuto, bajaré a buscarte. Anotado, dijo Wave. Se agachó, apoyó los pies en la piedra destrozada y se impulsó con todas sus fuerzas. El suelo se quebró bajo su fuerza, pequeñas fracturas se extendieron como arañas al levantarse escombros. Una onda expansiva le siguió y entonces acortó la distancia en un instante, con la espada en alto sobre la cabeza. Stylish se giró con una leve y divertida inclinación de su barbilla. Justo cuando Bowles subía corriendo las escaleras, una poderosa onda expansiva lo golpeó en la espalda. Arg, lo empujó hacia arriba y se estrelló contra el tejado de la destartalada casa. Romper. Bam. HN. Stead había aprendido mucho sobre cómo criar y entrenar a subordinados adecuados. Desde que se convirtió en capitana del ejército y controló a su primer grupo de soldados hasta los años que pasó al mando de una fuerza mucho mayor como general, se esforzó por perfeccionar sus métodos. Quería que quienes la seguían crecieran a un ritmo similar, que perfeccionaran sus habilidades hasta que pudieran defenderse de cualquier enemigo sin depender de algo tan poco fiable como la suerte o la piedad. Sin embargo, la tarea siempre era mucho más difícil de lo que creían los forasteros. Si no fuera el campo de batalla o una bestia peligrosa esperando para destrozarlos, la muerte alcanzaría a los desprevenidos solo gracias a su entrenamiento. La tasa de supervivencia entre los nuevos reclutas rara vez superaba una décima parte. Solo los mejores lo conseguían, formados en algo más fuerte y resistente que cualquier soldado regular del imperio, salvo los verdaderamente extraordinarios. Ella usaba el mismo principio al entrenar a cada uno de sus soldados, sus bestias y, por supuesto, a los diversos miembros de los Jaegers. Eres demasiado lenta. La mujer dijo esto sin la menor emoción mientras observaba a la chica frente a ella. Con el uniforme rasgado en varios puntos, cortes recientes esparcidos por brazos y piernas, y sangre manchando casi toda su ropa, Kuro me parecía a alguien que había sido arrojado a una trituradora y apenas había logrado salir. Un buen espadachín no muestra debilidad. Nunca hay un momento para recuperar el aliento cuando se enfrenta a un enemigo. Intentar ganar tiempo es inútil cuando se lucha contra alguien más fuerte y hábil que tú. Te doy tiempo para recuperarte, aunque tus enemigos no te ofrezcan esa cortesía. Repitió la frase por lo que parecía la 100ª vez. Esta sesión de entrenamiento ya llevaba medio día, pero no sentía nada parecido al agotamiento. Su mente se mantenía despejada, su respiración serena, sus músculos sin dolor. No se encontró ni un rastro de tensión en el general Stead.
En verdad, ella se había ganado con creces su título de la más fuerte del imperio. La chica que iba delante se puso de pie con evidente esfuerzo. A diferencia de muchas Esdeat que habían entrenado antes, Kurome no mostraba miedo, ni arrepentimiento, ni señales de querer rendirse. Su mirada permaneció fija al frente mientras volvía a levantar la espada y se abalanzaba sobre ella. Si estaba frustrada, era por su propio agotamiento, sus heridas, su propia debilidad. Eso estuvo bien. Esdeat sujetó su estoque con despreocupación y desvió el ataque como si apartara una hoja caída. Desarmó a Kurome con un solo movimiento, hizo resbalar su espada por el suelo y la derribó de una patada brutal, dejándola sin aliento. El impacto probablemente le fracturó varias costillas y le provocó una hemorragia interna. Kurome se estrelló contra el suelo, tosió sangre y quedó inconsciente por un breve instante. Regresó unos segundos después, despertándose por el pinchazo de la punta del estoque presionando ligeramente su piel y el frío metal filtrándose en sus nervios. Eso será suficiente por hoy, dijo Esdeat tras una pausa. Dejó escapar un largo suspiro y despidió a su construcción de hielo. El campo que los rodeaba era terreno privado reservado para los Jaegers, y ya se había asegurado de que ningún espía volviera a husmear tras entregarle varias cabezas a Honest cuando intentó entrometerse en sus sesiones. Cualquier distracción era inaceptable. Yo todavía puedo continuar, general, logró decir la chica debajo de ella entre respiraciones dolorosas. Una mentalidad excelente, pero tu cuerpo no te aguanta. Prefiero subordinados que se mantengan capaces de luchar en lugar de esforzarse al máximo y volverse inútiles. Conoce tus límites y luego descubre cómo superarlos. No permitas que otros los definan por ti. Recordó algunos comentarios que había escuchado de sus compañeros generales sobre su entrenamiento. Algunos lo calificaron de duro. Otros, de inhumano. Ella lo calificó de efectivo, sin perder tiempo con los débiles. Ella solo estaba dispuesta a entrenar a los fuertes, y si estos no podían seguir el ritmo, eso significaba que eran débiles, así de simple. ¿Cómo lo hice?, preguntó la joven de cabello negro tras un momento de silencio. Seguía sin poder levantarse y permanecía boca arriba, mirando el cielo pálido con una expresión vacía. Aceptable. El rostro de la chica de Kurome se agrió y sus dedos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Esdeat la observó sin sorpresa. Por la forma en que se tensó y se soltó, pudo deducir razonablemente los pensamientos que la recorrían. Has mejorado tu rapidez en combate, pero tu fuerza y habilidad apenas han cambiado, dijo Esdeat con voz tranquila. Sueles dejarte llevar por las emociones cuando te acorralan. Eso provoca errores. A medida que avanza la lucha, los errores se acumulan. Cada uno te causa una herida, y cada herida reduce tu rendimiento. ¿No me basta con convertirme en una bestia?, preguntó la joven. Le temblaban las manos al meter la mano en una pequeña bolsa de tela y sacar un puñado de dulces. Los comió uno tras otro a pequeños bocados, mientras los envoltorios crujían entre sus dedos. Esdeat observó el movimiento durante un largo rato. Ella no era ingenua, no creyó ni por un segundo que aquellos eran simplemente dulces. Habían llegado informes sobre varias drogas nuevas que circulaban en los pueblos fronterizos. Afirmaban mejorar temporalmente las capacidades físicas durante un periodo corto y peligroso. Las etiquetas y las firmas variaban, pero el patrón era el mismo. Esdeat había leído los informes hacía tiempo y los había archivado. La destreza en combate no es el único requisito para convertirse en una bestia, dijo Esdeat. Si lo fuera, al menos la mitad de los Jaegers ya habrían calificado hace mucho tiempo. Su tono era lo más neutral posible. Había un atisbo de satisfacción ante el ansia de crecimiento de la chica. Creé mi escuadrón para que solo me siguiera a mí. Leales a nadie más, obedientes a ninguna orden excepto a la mía. Cada miembro destaca en una cosa. Juntos se convierten en una pesadilla en el campo de batalla, en misiones encubiertas y en la planificación. Puede que ya seas el Jaeger más fuerte en combate directo, insuperable, pero si la fuerza marcial es tu única ventaja, morirás como la primera iteración de las bestias. La voz de Esdeat se volvió amarga por un instante al recordar a las 3 bestias que habían muerto bajo su mando. El recuerdo le oprimió el pecho y le provocó un nuevo dolor en una vieja cicatriz de su orgullo. Sus muertes no la sorprendieron tanto, sino que la decepcionaron.
Me mostraron dónde había fallado, admitió. No quebré a los otros dos tras la muerte de Niau lo suficiente como para que comprendieran el grave error de su deseo de venganza contra un enemigo como él. Subestimaron a su enemigo, cuando eso nunca debió haber sido posible. No lo habría sido si hubiera sido más dura con ellos. Cambió de postura y miró de reojo a Kurome. Este le devolvió la mirada con expresión atónita, con la mandíbula apretada y las manos inmóviles alrededor del último dulce que le quedaba en los dedos. No traicionaría al imperio, dijo Kurome con gran convicción. Y ese es el problema, dijo Sdeat con una risita. Nunca traicionarías al imperio. Kurome frunció el ceño. Intentó comprender la crítica, pero no logró ver que intentaba insinuar su comandante. Desafortunadamente para ella, la mujer no se molestó en aclarar su respuesta. En cambio, pasó al único punto positivo que había notado. Sientes odio, dijo Sdeat con una leve sonrisa. Te impulsa a mejorar. Tu odio por tu hermana, Akeime, es el combustible. Sí, respondió Kurome con un claro veneno en su tono dirigido al individuo antes mencionado. Akeime dejó que el nombre se asentara en el aire. Sdeat asintió una vez. Tú y Seryu son similares en ese sentido. Ambos son leales al imperio y ambos están impulsados fundamentalmente por la venganza. Pero para que cualquiera de los dos alcance ese objetivo, deben enfrentarse al mismo obstáculo. Alguien se interpone entre ustedes y la persona que quieren matar. Ni siquiera necesitó nombrarlo, pues su nombre había sido mencionado en conversaciones varias veces. ¿Podría matarlo en mi estado actual?, preguntó. ¿O al menos podría superarlo? Ante eso, solo oyó una burla. Es mucho más probable que te atraviese una flecha en el corazón antes de siquiera avistar a tu objetivo. De eso estoy segura. Sdeat se acercó a la chica y se agachó a su lado, buscando en la bolsa de Kurome con un movimiento lento y casi perezoso. La joven intentó jalar la bolsa hacia sí al principio, pero una mirada de esos ojos fríos la detuvo. Sus manos se agarrotaron, se quedó sin aliento y se quedó paralizada mientras la mujer de cabello azul sacaba un solo caramelo. Sdeat lo desenvolvió y se lo metió en la boca. Su expresión permaneció inmóvil, con la mirada fija en Kurome. El segundo requisito para obtener el título de bestia es demostrar que puede sobrevivir contra él. Tiene muchos defectos y es demasiado misericordioso para su propio bien, pero sin duda puede matarte y lo hará si lo considera necesario. No tiene sentido traer nuevas bestias solo para que mueran a los pocos días a sus manos. La supervivencia es lo más importante. Ese fue mi error con la primera generación de bestias, nunca las templé lo suficiente como para poder cruzarme con él. Al principio, había intentado creer que alguien como Liber tendría la sensatez de comprender sus límites. Esperaba que juzgara a su enemigo con la cabeza fría y la experiencia de haber estado en el frente durante décadas e incluso de ser él mismo un ex general. Sdeat aceptó que el ataque contra Niao había bastado para darles una lección. Cuanto más recordaba, más se preguntaba si sus propias decisiones habían influido. Si les hubiera permitido enfrentarse a él en una escaramuza contenida, si les hubiera permitido probar su fuerza y ser repelidos antes de intervenir, tal vez habrían sobrevivido lo suficiente para madurar. Tal vez habrían comprendido la gravedad de la amenaza que se les presentaba. Ya no tiene sentido pensar en el pasado. Liber demostró ser débil, y Deidara no fue mejor. Con esa simple conclusión, se encogió de hombros y se dio la vuelta. Caminó hacia el edificio que era su cuartel general una vez más, dejando a Kurome tiempo para descansar y recuperarse antes de la siguiente misión. Sus botas resonaron contra la piedra, pero antes de cruzar la puerta, Kurome forzó una última pregunta con el aliento que aún le quedaba. ¿Será posible que algún día yo llegue a ser lo suficientemente fuerte para matar a ese hombre y luego a mi hermana? Sdeat se detuvo a medio paso. Por un instante, simplemente se quedó allí, de espaldas, y luego miró por encima del hombro con una leve sonrisa burlona. Es mío. Ninguno de ustedes puede matarlo. En cuanto a volverse fuerte, nunca lo alcanzarán buscando atajos. Tras decidir que ya había dicho suficiente, Sdeat abandonó el área de entrenamiento. En lugar de regresar a su oficina, fijó su mirada en el otro extremo de la capital. Cruzó los senderos de piedra a paso tranquilo hasta acercarse a las puertas del palacio. Allí,
Apoyada contra una pared con piernas temblorosas, se encontraba una rubia familiar de su grupo. General, susurró Dorotea. Su mano se apretaba la cintura, donde una mancha oscura de sangre se extendía por su ropa. Por lo que parecía, la herida era superficial, pero dolorosa. Me temo que el doctor elegante se ha vuelto loco y está revuelto. ¿Por qué? ¿Por qué le había sucedido esto tan a menudo últimamente? Sdeat se preguntó esto mientras caminaba por el terreno en ruinas al borde de lo que solo podía describirse como una escena desastrosa. Cerca de sus botas, Bols, casi inconsciente, se desplomó con un golpe sordo. Respiraba entrecortadamente y su máscara colgaba hecha jirones, revelando sus ojos cansados y gran parte de su rostro por primera vez. La calle circundante estaba vacía. Casas, tiendas y paredes estaban cubiertas de retorcidas venas, como si todo el distrito hubiera enfermado y necesitara ser purgado, muy similar al trabajo que Bols solía realizar en la brigada de incineración. General, susurró Bols. Intentó incorporarse, pero el brazo se le dobló. Es el doctor. Estilizado. Se ha vuelto loco. Al mirar a su alrededor, Sdeat vio que varias personas seguían intentando huir mientras algunos guardias imperiales yacían ensartados por extraños apéndices con forma de tentáculos y sólidas púas negras que les atravesaban el estómago. Otros habían sido descuartizados de tal manera que toda la calle se había convertido en una extensa mancha de sangre, y el aire se impregnaba de un repugnante hedor a hierro y descomposición. Entrecerró los ojos al observar la escena. Estoy al tanto. ¿Cuál es el alcance de los daños? Intenté contenerlo hasta que la mayor cantidad de gente posible pudiera retirarse. Algunos policías militares locales intentaron ayudarme, pero no necesitó terminar. Los cuerpos destrozados y las losas destrozadas hablaron por él. Ron y Wave están con el médico. ¿Más traidores?, preguntó con el ceño visiblemente fruncido. Intentó contener la ira, obligándola a calmarse bajo su tono, pero la atravesó un instante antes de que la voz de él se interpusiera con la suya. No, nada de eso. Él está controlando esas cosas. Sus palabras se enredaron, y Sdeat vio que incluso formar una oración correcta le parecía tan laborioso como cargar una montaña sobre sus hombros. Ya veo. Descansa. Yo me encargaré de aquí. Dicho esto, se adentró en la zona, siguiendo los rastros de sangre donde eran más densos. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba, el olor a hierro se mezclaba con un acre olor a descomposición y otro matiz fétido que parecía puramente químico. Sus botas hacían un suave chapoteo a cada paso, marcando su camino sobre la amplia mancha de carne derramada. ¿He sido demasiado complaciente últimamente?, se preguntó. Estaba segura de haber dado un buen ejemplo con ese pirata idiota de la cacería salvaje cuando se unió a los Jaegers, lo suficiente como para asegurarse de que los demás se mantuvieran a raya. Y aunque Stylish no estuvo presente en esa demostración, fue solo porque estaba recibiendo su propio castigo por intentar perseguir a su objetivo. Había dejado clara la diferencia de poder, demostrando que era una brecha tan grande que ninguno de ellos debería haberse atrevido a probar su control. Sin embargo, en poco tiempo, 2 miembros de los Jaegers se soltaron de la correa e intentaron morder la mano de su propio amo. Imperdonable, murmuró. La palabra salió de sus labios sin siquiera un cambio de expresión. La carnicería a su alrededor no la conmovió. Era ruido, era desolación, y había pasado por cosas peores sin detenerse. Aplaudir. 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 Un lento aplauso resonó por la calle en ruinas. Cada sonido rebotaba en los muros de piedra, firme y desagradablemente alegre. Una figura emergió de la nube de polvo. Su bata estaba manchada de sangre seca, rasgada en varios puntos, y su piel había adquirido una palidez y tirantez que hacía que su sonrisa pareciera más una herida profunda en el rostro. A su lado colgaba una extraña espada que parecía demasiado grande para que la empuñara un hombre tan desgarbado, y parecía hecha de carne, huesos y ojos. Dejó que su mano descansara relajadamente sobre el mango de su estoque. Levantándose ligeramente el sombrero, dejó al descubierto sus claros y fríos ojos azules, que se encontraron con la mirada del doctor. Elegante. Janor Olestad.
Es un honor que haya venido hasta aquí solo para verme, dijo con un tono que rozaba la familiaridad burlona, haciendo una reverencia. Debo disculparme por el desorden. Mis colegas no me dieron mucha oportunidad de ordenar bien e incluso me obligaron a acelerar ciertos planes. En cuanto a los barrios bajos, debe admitir que el lugar parece más animado que antes. Su voz se mantuvo tranquila, casi despreocupada, pero ahora denotaba una creciente arrogancia. Ella no le dio ninguna respuesta. Supongo que tienes curiosidad por lo que he estado haciendo. Años y meses de investigación, todos enfocados en comprender los poderes que poseen unos pocos individuos que los acumulan para sí mismos y frenan el crecimiento natural de... Oh. Su frase se quebró cuando Sdeat golpeó el suelo con el talón. Una ola de hielo rugió hacia adelante, formando púas dentadas que rasgaron la tierra. Se dispararon bajo él, atravesándole el estómago, el pecho y el brazo en un solo movimiento. El impacto lo elevó por los aires, congelando la sangre que intentaba derramarse. No se molestó en acercarse a él. No quería conversar con un traidor. No le importaba la razón que se le había metido en la cabeza y lo había empujado a esta traición. Él se había vuelto contra ella. Eso era todo lo que importaba. La mujer exhaló una vez. Su deber era matar a un perro rabioso. Así de simple. Jejeje, jajaja. Sin embargo, para su sorpresa, Sdeat no recibió al enloquecido científico con su habitual frialdad y diversión. Varias figuras emergieron del muro de carne en movimiento, con formas tan horribles que cualquiera se mareaba visiblemente con solo verlas. En cuanto a Stylish, su cuerpo se estremeció y luego se incorporó lentamente. Los carámbanos que lo habían inmovilizado fueron arrancados de su carne uno a uno, dejando un enorme agujero que debería haber sido el fin para cualquier humano normal. Sorprendido, preguntó el hombre con una sonrisa torcida que se extendía demasiado por su rostro. Su voz salió entrecortada pero firme, y Sdeat observó con una mirada serena cómo la herida comenzaba a cerrarse. La carne se erizó como hilos tensados por un hábil tejedor, el hueso brilló por un breve instante, y en cuestión de segundos, todas las heridas que le había infligido desaparecieron. Su piel volvió a su lugar sin siquiera una cicatriz. «¿Quién hubiera pensado que hace tan solo unos días casi te temía?», dijo. Sus palabras contenían una extraña mezcla de orgullo y burla. La diferencia de fuerza e influencia era algo que ni siquiera yo podía ignorar. Tenías control sobre cada uno de nosotros y usabas ese miedo para mantener a tus subordinados a raya. Y hay que reconocer que funcionó durante bastante tiempo. Pero confiaste en ese miedo, y ahora ya no necesito temer ni siquiera a la mismísima más fuerte del imperio. Ya he traspasado mis límites mortales. «Qué evaluación tan arrogante de ti mismo, pero siempre tuviste un ego bastante grande», respondió secamente. No retrocedió ni cambió de postura. En todo caso, simplemente pareció indiferente, demostrando que él siempre había sido propenso a la exageración y que esto era solo un claro ejemplo de ello. ¿Dónde están los demás? ¿Seriu también forma parte de tu plan? ¿Esa chica? Puff. Su risa resonó extrañamente, demasiado débil para sonar natural. Qué niña tan triste, que ansiaba venganza y se dejó cegar por su propia estupidez. Y como parece que le has cogido cariño, me entristece informarte que ya no podrá regresar con los Jaegers. Al menos pudo cumplir su propósito, me permitió recopilar datos vitales para mi investigación. Así que ella se había ido después de todo. Sería una mentira decir que no sintió una pequeña punzada de decepción, y no tenía sentido negárselo. Había visto potencial en esa chica, a pesar de su ingenuidad. Seriu buscaba venganza contra algo que no podía comprender del todo, pero Sdeat creía que el tiempo la habría moldeado en algo más preciso. Había sido un diamante en bruto, como todos los miembros fuertes de los Jaegers en sus inicios. Aún así, la chica tenía uno de los límites más altos que Sdeat había visto jamás. Ya veo. Sdeat bajó un poco la cabeza, ocultando por un instante la mirada de Stylish, quien continuó su discurso como si esperara admiración de ella. Te haré la misma propuesta que les hice al trío de caballeros antes, dijo. Por cortesía, por ser mi antiguo superior. Únete a mi lado. Sé lo que realmente deseas más que nada, y puedo dártelo sin dudarlo. No las promesas vacías que Honest te dio durante años. Puedo ofrecerte resultados concretos. Jo,
dijo con una leve sonrisa al oír eso. ¿Crees eso? Entonces, diviérteme, ¿qué deseo realmente? Eres una mujer singularmente poderosa, eso estoy dispuesto a reconocer, dijo, inclinando la cabeza como si hiciera un gesto de cortesía. Pero a quien intentas matar es una anomalía. Una a quien quise estudiar. Ahora que he descubierto su secreto e incluso he mejorado sus habilidades, puedo darte todo lo que necesitas para derrotarlo en igualdad de condiciones. Mis espadas están vivas, a diferencia de las suyas. Se fortalecen con el tiempo, y con suficientes recursos pueden crecer indefinidamente. Con solo unas pocas bajo tu mando, ni siquiera 1000 de sus espadas serían capaces de derrotarte. Solo viste la primera capa de lo que pueden hacer durante tu último ataque. Y se te mostrará mucho más si aceptas mi propuesta, general. Le dedicó una cortés reverencia, con una postura extrañamente formal para un hombre que se había transformado en algo que apenas se parecía a un humano. A pesar de su cuerpo deformado, parecía orgulloso de poder hablar como un negociador en lugar de un destructor sin mente. Sin embargo, cuanto más escuchaba Sdeat, más se desvanecía su tenue sonrisa en una mirada simple e indescifrable. Sobre todo cuando el doctor claramente intentaba acorralarla rodeándola con más de sus creaciones. Tal como él dijo, armas vivientes, literalmente. Lo que la rodeaba ya apenas se parecía a los humanos. Habían sido personas, pero ahora su carne y hueso habían sido injertados quirúrgicamente con cuchillas retorcidas y restos de bestias peligrosas. Sus cuerpos se estremecían con un hambre insaciable, cada miembro listo para abalanzarse sobre ella en cuanto se atreviera a moverse de forma inesperada. Eran grotescos e inquietantes, pero el hombre que los creó y dirigió hablaba como si hubiera logrado algo grandioso. Cuando afirmó que ella, de alguna manera, había superado a su mayor enemigo, la absoluta absurdidad del asunto casi la atragantó. Y, de hecho, Sdeat se rió, un sonido que al principio resonó como algo desquiciado antes de convertirse en una risita más ligera y juvenil. De no ser por lo que la rodeaba, la escena podría haber sido descrita como extrañamente encantadora y tierna. Veo que no solo ha cambiado tu apariencia, estiloso. También has adquirido la habilidad de hacer al menos un chiste gracioso. Quizás encuentres una carrera apropiada convirtiéndote en bufón de la corte. Tu apariencia sin duda te ayudará a actuar, respondió con una mueca. Tú. Su expresión se retorció al instante, la ira se extendió por su rostro en una oleada tan fuerte que parecía que le dolía contenerla. Incluso ahora, después de haberte mostrado tanto de lo que mi genio puede lograr, después de haberte ofrecido una rama para levantarte, te burlas de mí. Todos ustedes, idiotas, son iguales. Bien entonces. Haré que aprecies mi don a la fuerza, igual que hice con los demás. Su grito resonó por el claro. Las criaturas a su alrededor se movieron al unísono, abalanzándose hacia ella con una velocidad inquietante. Sus formas deformadas sugerían que apenas podían arrastrarse, pero se deslizaban por el suelo con una fuerza casi sobrehumana. Sdeat se enfrentó de frente a la primera ola. El sonido del acero contra el acero llenaba el aire una y otra vez. Chispas se dispersaban cada vez que su estoque impactaba con una de sus armas fusionadas. Sdeat entrecerró los ojos al sentir la fuerza de cada golpe que la empujaba hacia atrás, obligándola a apoyarse con más fuerza en su técnica para mantener el equilibrio. Golpe tras golpe era redirigido, su espada zigzagueando entre sus ataques hasta que un único golpe contundente impactó en su arma. Su estoque se hizo añicos a mitad de su ataque, y los fragmentos pasaron volando junto a sus cejas arqueadas. Interesante. No se inmutó. En cambio, forjó una nueva arma de hielo en su mano y dio un paso adelante. Su velocidad se agudizó, volviéndose ágiles y precisos. Evitó varios ataques y alcanzó a la criatura más cercana, cortándola una y otra vez en un instante. Cada corte se centraba en el centro de su cuerpo, cortando limpiamente la carne retorcida y dejando una capa de escarcha. El hielo detuvo su regeneración el tiempo suficiente para que pudiera excavar más profundo, y pronto el monstruo se quebró y cayó al suelo hecho pedazos. La hoja fusionada con su cuerpo se desmoronó en polvo a sus pies. Se escuchó un aplauso lento. Una magnífica demostración de esgrima. No solo eres poderoso en el uso de tu teigu, sino que tu habilidad con la espada es realmente insuperable, tal como decían los rumores. Esto hace que el esfuerzo de adquirirte como ejemplar valga aún más la pena, general. En lo que te convertiré. Ay, no tengo palabras.
Habló sin moverse para ayudar a sus creaciones. Ella continuó su ataque, y cada cuchilla de hielo rota fue reemplazada al instante por otra. El aire a su alrededor se enfrió aún más, y cada corte dejó tras de sí un tenue destello de escarcha. Sus ataques no se limitaban a su arma. Destrozaba a enemigos congelados con patadas tan fuertes que rompían lingotes de acero y aprisionaba a otros en bloques de hielo cada vez que intentaban acosarla. El enfrentamiento se prolongó hasta un tenso punto muerto hasta que una sombra descendió desde arriba. Reaccionó al instante y levantó una cúpula de hielo a su alrededor. Una potente patada impactó la barrera, provocando grietas que se extendieron por la superficie. Una espada le siguió, apuñalando con la fuerza suficiente para perforar el debilitado caparazón. Ambos ataques provinieron de Ron, el rubio teniente de los Jaegers. Estaba de pie sobre ella, con los ojos completamente negros y surcos como venas que se extendían por su piel. No quedaba rastro de su calma ni de su razón habituales. ¿A eso te referías con darme poder? ¿Convertirme en tu marioneta?, observó. Es una forma de decirlo, pero no puedes negar los resultados. Cuando el doctor terminó de hablar, Ron se impulsó hacia atrás y se disparó hacia arriba, cortando el aire hasta alcanzar una altura que permitió que la luz alcanzara sus alas. Estas se extendieron como estandartes destrozados antes de que disparara varias plumas como proyectiles. Cada una se clavó en la cúpula de Sdeath con la fuerza suficiente para hundirse en el hielo, abriendo grietas en su superficie como una telaraña que se extendía rápidamente. No se detuvo. Ron se abalanzó con una espada de carne y hueso firmemente agarrada, la hoja retorciéndose levemente como si estuviera viva, y la descargó con un golpe brusco que destrozó la barrera helada justo delante de los ojos de Sdeath. Ja ja ja. Sí. Ahora incluso alguien como él puede seguirte el ritmo. Esta es la nueva era. La gente como tú pasará a la historia, será superflua e innecesaria. Ignoró el regodeo de Stylish. Sdeath se concentró por completo en Ron, interpretando sus movimientos con la misma precisión serena que había usado antes contra las criaturas deformes. Sus ataques eran rápidos y encadenados, y aunque ella los bloqueaba y esquivaba con facilidad, notó algo extraño. Ron nunca había destacado en la esgrima. Conocía sus puntos fuertes, y si bien no era un experto en combate, sus verdaderos talentos residían en la planificación, el liderazgo y el cálculo de resultados. Sin embargo, su manejo de la espada mostraba ahora una firmeza y un ritmo que no le pertenecía. Esta es la técnica estándar que se enseña a los soldados rasos. ¿De alguna manera absorbió ese conocimiento? La idea sonaba descabellada, algo sin un método claro que confirmar, pero sus instintos la atormentaban. Cuanto más se prolongaba el intercambio, más veía los mismos patrones básicos que recordaba de sus días en la academia. Cada golpe seguía los cortes sencillos que se enseñaban a los nuevos reclutas, cada guardia una postura de manual. Ron nunca improvisaba, nunca cambiaba de ritmo, nunca se desviaba de los movimientos básicos que se inculcaban a cada joven soldado. Eso está muy cerca, dijo Stylish a sus espaldas. Mis primeros experimentos se basaron en un amplio grupo de individuos. Algunos eran soldados. Como mencioné, mis armas seguirán mejorando con cada persona que acepte su destino. Así que era una especie de mente colmena. Sdeath luchaba mientras estudiaba la forma alterada de Ron, notando detalles que antes había pasado por alto. Enterrada en la masa retorcida que componía las criaturas con las que luchaba, reconoció fragmentos de bestias que había cazado por todo el imperio. Vio segmentos de la piel de un dragón de tierra formando capas protectoras a lo largo de las extremidades de Ron. Vislumbró a una bestia peligrosa felina conocida por su velocidad en la forma en que se flexionaban sus articulaciones. También había partes más extrañas, piezas que solo podía suponer pertenecían a criaturas con las que nunca se había topado personalmente. La mente colmena debía de provenir de una de esas bestias, algo capaz de almacenar conocimiento y transmitirlo a todos los demás miembros de la red. La única criatura conocida con esa característica vivía lejos de este continente. Si Stylish había adquirido muestras de una tierra lejana, la idea ya no parecía imposible. Si ese es el caso, entonces. Sus ojos se enfriaron. Con un movimiento brusco, Sdeath intervino y atravesó con su espada el brazo dominante de Ron. El corte fue limpio, cercenando la extremidad y obligándolo a romper su postura. Ron se tambaleó por una fracción de segundo, y ese segundo fue suficiente.
Invocó una línea de espadas de hielo sobre ella, cada una formándose con un crujido antes de dispararse hacia él. Acertaron en sus objetivos sin dudarlo, inmovilizando a Ron contra el suelo en varias articulaciones. La sangre goteaba por cada vara congelada mientras su cuerpo se retorcía contra el frío agarre de hierro que era su poder. ¿Qué? Stylish no esperaba ese resultado. Su sorpresa se reflejaba en su voz, débil y tensa, como si no pudiera comprender cómo sus ataques traspasaban las defensas de algo que creía inquebrantable. Debería haber sabido que no sentías remordimientos por quienes trabajan bajo tu mando, dijo. Pero esto fue solo el aperitivo. El plato principal aún no ha llegado. Stead mantuvo la guardia alta, desconfiando de una sola palabra suya. Preparó otra descarga, lista para silenciarlo antes de que pudiera revelar lo que fuera que planeara. El suelo frente a ella empezó a temblar. El polvo se alzaba entre las grietas que se formaban en la piedra hasta que la tierra se abrió con una violenta sacudida. Algo enorme se abrió paso, levantando pedazos de escombros mientras trepaba hacia arriba. ¿Una bestia peligrosa? No. No es eso. Al principio pensó que Stylish había escondido un grupo entero de monstruos bajo la capital. Habría sido un plan insensato, pero había visto intentos peores de hombres desesperados. La figura siguió ascendiendo hasta que la mayor parte de su cuerpo emergió del agujero, y solo entonces se dio cuenta de que no era una de las bestias conocidas. Era solo una criatura, y de ninguna manera era natural. Entrecerró los ojos. La mitad superior parecía vagamente humana. De hecho, cuanto más se concentraba, más entrecortada se volvía su respiración. Por primera vez desde que comenzó esta batalla, Stead se encontró realmente sin palabras. ¿Hígado? Su nombre se le escapó sin que pudiera evitarlo. El hombre que había servido a sus órdenes con lealtad inquebrantable, el hombre que creía que había encontrado su fin a manos de Emilia, ahora estaba de nuevo ante ella. Pero la verdad en la que se había convertido la golpeó de golpe. De cintura para arriba, aún parecía el soldado que recordaba, aunque su piel tenía un tono pálido, como si hubiera perdido la vida. Sin embargo, todo lo que había debajo de su estómago era algo completamente distinto. Su mitad inferior estaba fusionada con el cuerpo de una bestia enorme, con músculos gruesos bajo una piel escamosa. Las piernas eran demasiado grandes para cualquier forma natural, cada una casi tan grande como una casa pequeña. Su postura se tambaleaba como si despertara de un largo sueño. Liber abrió los ojos lentamente y la miró con una expresión que ella nunca había visto en su rostro. Janor Stead. Su voz transmitía pesar y dolor en un tono tranquilo que aún le llegaba con claridad. Perdóname. Un exgeneral, un subordinado que ya tenía una tumba hecha en su nombre, ahora se alzaba ante ella con una forma completamente nueva. El vacío de todo lo que una vez lo hizo humano, y en cambio, con la apariencia de un híbrido de bestia peligrosa. Así que fuiste tú quien robó el cuerpo. Era plenamente consciente de que dentro de esa tumba solo había una caja vacía, con un gesto más simbólico que cualquier otra cosa. Creía que, tras su enfrentamiento con Emilia, monstruos rebeldes se toparían con su cadáver y se comerían los restos de Liber junto con los de Daidara, sin dejar rastro. Es una pena no haber podido recuperar también el marlín negro. Ese brazo imperial podría haberme servido mucho mejor que lo que pudiera hacer en manos del ejército revolucionario. En cualquier caso, espero que disfruten de esta pequeña reunión. Tenía pensado mostrarles una cara conocida como parte de un escenario más pacífico, pero no podemos cambiar el pasado. Con un chasquido de dedos, el hígado gimió de dolor. Visiblemente intentando resistir, pero claramente incapaz. Con un aullido bestial, se lanzó hacia Stead. A pesar de su gran tamaño y velocidad impresionante, esquivarlo resultó ser tarea fácil para ella. Cada lugar donde aterrizaban sus enormes garras quedaba completamente destruido, casas arrasadas y caminos destrozados. Mientras tanto, seguía observando cómo el anciano intentaba resistirse, pero claramente estaba librando una batalla perdida. Incluso muerto, sigues decepcionándome, Liber, dijo mientras convocaba otro estoque, cortando con rapidez y creando un gran arco de hielo que atravesó varias capas de la piel de la criatura, pero no logró desmembrarla por completo. Y al igual que con Stylish, la herida sanaba a una velocidad aterradora ante sus ojos.
No dijo nada, pero continuó agarrándose la cabeza, con los ojos negros y rojos incapaces de sostener su mirada. Eso pareció haber sido más que suficiente para que finalmente murmurara algo más en voz baja: ay, nunca quise traicionarla. General Sdeat. Pero ignoraste mis órdenes y fuiste a perseguir a un enemigo que superaba tus capacidades a mis espaldas, replicó ella, golpeando el suelo con el pie y cubriendo toda la zona con una capa de hielo con púas que se proyectaban sobre ella, ocultando a la criatura por varios puntos a la vez y dejándola inmóvil por un instante. ¿Cuál era tu objetivo entonces? ¿De verdad creías que eras capaz de matarlo? Si no hubiera sido por él, habrías muerto a mis manos de todas formas. Lo sé, reconoció sus palabras, sin siquiera intentar negarlas. Aún así, siempre actuaré para protegerte, Lady Staff. Ya sea de peligros externos, y también de ti misma. No puedo decir que entienda tus sentimientos hacia él. Pero cuanto más tiempo estuve a tu lado, más comprendí que estabas dispuesto a dar tu vida por él. Sus músculos se tensaron, todo su cuerpo intentaba sanar de las heridas que ella le había infligido, pero el hielo seguía atravesándolo, con una capa de escarcha que comenzaba a cubrirlo lentamente. Querías morir a manos de él. No podía permitir eso. Sdeat entrecerró los ojos con crueldad. ¿Quién eres tú para decidir eso por mí? Levantó la mano, y una gran sombra se extendió por el área, formando un iceberg en el aire, empequeñeciendo la figura de Liber por varios factores. ¿Dónde está tu lealtad? Mi lealtad siempre ha sido y siempre será hacia ti. Fuimos tus protectores, solo lamento no haber sido lo suficientemente fuerte como para al menos herir a Emilia. Ella apretó los dientes, la ira empezó a crecer en su interior. Él observó su reacción y la aceptó. Eres un fracaso, susurró con puro desdén en su voz. Lo soy, dijo sin dudarlo. Tanto Daidara como yo estábamos dispuestos a soportar tu odio y morir en tus manos. Con tal de lograr nuestro objetivo de asegurar tu futuro, estábamos dispuestos a convertirnos en la existencia más odiada a tus ojos, general. No es por eso que creé a las bestias. Ante su inminente segunda muerte, Liber no mostró miedo ni arrepentimiento por sus acciones pasadas. Simplemente bajó la cabeza como si se inclinara ante su general. Soy una bestia. Es mi deber sacrificarme y sacrificar todos mis principios y con eso espero poder salvarte la vida. Solo buscaste que terminara lo que empezó hace tantos años, nunca aceptaste su misericordia de entonces. Si no hubiera muerto, nunca te habría dado. Sus palabras se detuvieron, una delgada línea azul apareció justo en su cuello, seguida de un sonido agudo. La línea se tornó roja lentamente con gotas de sangre corriendo por su cuello. La cabeza se deslizó del cuerpo hasta caer al suelo, antes de ser aplastada por las botas de Sdeat. Revoco tu título de bestia, hígado. Ya no mereces ostentar tal rango, ni siquiera póstumamente, ni mereces conservar los honores que conlleva. Con un simple gesto, el iceberg se desplomó, aplastando todo el cuerpo bajo su peso mientras ella observaba con diversas emociones en sus ojos. Incluso si de alguna manera el cuerpo principal sobrevivía e intentaba regenerarse, lo aplastaría una vez más, hasta que no quedara ni una sola partícula. Entonces, una sensación de urgencia la invadió, pero Sdeat fue demasiado lenta. Un dolor agudo surgió de su abdomen. Al mirar hacia abajo, vio la gigantesca espada, llena de ojos, que la atravesaba y la observaba con alegría. Jejejeje, ya está. Por fin tengo mi posesión más preciada. La voz viscosa de Stylish llegó desde atrás, con líneas azules y rojas que le invadían la piel desde dentro, extendiéndose desde la propia espada a medida que ésta se arraigaba en su cuerpo. Sdeat se quedó completamente rígida, cayendo de rodillas con el cabello cubriéndole el rostro. Quiso arrancarse los hilos del abdomen, aunque eso significara agravar la herida, pero fue en vano, pues la cosa seguía extendiéndose a un ritmo asombroso. Pronto, sus manos se aflojaron y su rostro se desplomó. La vista hizo que Stylish se mareara y no pudiera contener la emoción. Su risa enloquecida resonó por todos los barrios bajos. Lo logré. Por fin lo logré. El poder de la evolución en mis manos. Por fin he trascendido todos los lazos mortales sin nada que se interponga en mi camino. Quienes presenciaron lo sucedido quedaron paralizados por la incredulidad. Bowles, en particular, no podía creer lo que acababa de ocurrir.
Su reacción fue notada por Stylish, quien lentamente se giró hacia él y comenzó a acercarse al hombre. Ahora que Esdeath se ha convertido en parte de mí, me temo que ya no veo ninguna utilidad en mantenerte con vida. Tu arma ya me resulta inútil, siempre puedo crear más adelante. Bols intentó moverse, pero sus extremidades quedaron atrapadas por las creaciones de Stylish. Sería muy poético que el resto de los Jaegers muriera a manos de su líder. ¿No lo crees tú también, Esdeath? Antes de que te enfrentes a ese hombre otra vez, vamos a calentar un poco con toda la capital. Será un recurso muy generoso para fortalecerte, dijo mientras se subía las gafas, con las manos a la espalda, esperando a que su nueva marioneta hiciera su movimiento. Solo pasan unos segundos sin que ella se mueva. ¿No me escuchaste, general? Levántate, ordenó Stylish esta vez con voz mucho más severa, pero una vez más solo obtuvo silencio de ella. Con frustración en su rostro, se acercó a ella con más zarcillos extendiéndose de su espada. Parece que eres más testaruda de lo que creía. Pero, sinceramente, eso es bueno, cuanto más te resistas, más fácil será para mí después. Demuestra que, como mínimo, eres un recurso valioso. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más notaba que la temperatura descendía bruscamente. Hasta que estuvo a su lado y el aliento que salía de su boca era como humo blanco. Su confusión solo duró unos segundos cuando la mano de ella se alzó de inmediato y agarró su espada, con el metal clavándose en la palma. ¿Qué? Aturdido, intentó apartarla para distanciarse lo antes posible. Desafortunadamente, el agarre de su espada resultó ser más fuerte de lo que esperaba, ni siquiera intentó cortarle la mano, pues el hielo había creado una capa de armadura a su alrededor, más fuerte que sus defensas anteriores. Las heridas dejadas por su espada, los arcillos que se retorcían a su alrededor en su abdomen, se ralentizaron, volviéndose blancos y congelados en segundos hasta que comenzaron a desprenderse. Carámbanos sobresalían de la herida, perforando a la extraña entidad por todo su cuerpo, con carámbanos que sobresalían de cada rincón de su cuerpo, incluso de su rostro. Ella no sangraba, no podía sangrar. Haré. La conexión que había establecido con ella se rompió y una fuerza inexplicable presionó su mente, impidiéndole cortar dicho vínculo por sí mismo. «¿Qué? ¿Cómo es esto? Imposible». Gritó con agonía y rabia, intentando abrumar esa presencia en su mente, llegando incluso a ignorar cualquier otro vínculo y concentrarse solo en ella. Al final, se sintió completamente impotente cuando esa cosa siguió volviéndose más poderosa y empezó a destrozar su conciencia. Al final, te sobreestimé. La voz tranquila de Esdeath resonó ante él, sobresaltándolo al levantar la cabeza y encontrar a la mujer mirándolo con serenidad. El patrón venoso que se extendía por su cuerpo desapareció, devolviéndole su apariencia normal. Sé cómo, susurró Stylish en voz baja, sintiendo que el frío se volvía casi insoportable con su cuerpo temblando. Hielo envolvía la espada que sostenía, docenas de ojos se movían caóticamente como si quisieran gritar de dolor pero no tuvieran boca para hacerlo. Si dos bestias peligrosas de clase super juntas no pudieron doblegarme, ¿por qué tú serías diferente? Ni siquiera mereces que te tomen en serio. No estaba seguro de si era el miedo que comenzaba a florecer en su corazón o el terrible dolor de cabeza que amenazaba con aplastarle la mente en cualquier momento, pero Stylish no pudo evitar sentir que estaba ante un monstruo. Nada en ella parecía humano ya, de alguna manera, se sentía mucho más monstruosa que sus propias creaciones y, de hecho, él mismo. Las pupilas de una bestia feroz lo miraban fijamente, tanto mental como físicamente, sometiéndolo a su voluntad, con un peso que crecía a cada segundo. Esta pobre excusa de espada, dijo mientras miraba la espada que sostenía, ya completamente encapsulada en hielo. Ni siquiera ha alcanzado una fracción del poder que poseen sus creaciones. Se quitó la espada de la punta de los dedos y, con un solo movimiento, el arma se hizo añicos ante sus ojos. Trozos de carne congelada, metal y zarcillos volaron por todas partes. ¡Ah! Gritó Stylish con agonía, mientras la sangre le corría por la nariz, los ojos y la boca, para luego congelarse al instante. Sus dedos y brazos se congelaron, crujiendo y rompiéndose. Su interior siguió el mismo desenlace, y lo último que pensó fueron unas palabras que le dijo a la mujer. Tú, no eres un humano. Al oír eso, Esdeath simplemente sonrió.
Sin despedirse, la temperatura de toda la zona se desplomó aún más. Gotas de oxígeno gotearon de varias zonas y cayeron al suelo, formando un charco que pronto comenzó a solidificarse. Para entonces, todo lo que quedaba de Stylish era un bloque de hielo en su forma general, mostrando claramente la última expresión en su rostro, terror absoluto. Levantándose, a pesar de los carámbanos que sobresalían de su cuerpo, Sdeath miró hacia atrás a los restos de Liber. Te equivocaste, Liber. No pienso morir en sus manos. Romper. Había pasado un tiempo desde que regresó a este lugar, rodeado de una densa niebla tóxica, miles de espadas expandiéndose hasta donde alcanzaba la vista y engranajes gigantescos cubriendo el lugar. Un páramo infinito lo definía, sentado solo en la cima de una colina, sin ningún pensamiento. Esperando pacientemente su próxima llamada, solo sus propios recuerdos para acompañarlo por el resto de la eternidad. Era una existencia solitaria, eso lo sabía y había llegado a aceptar. Una existencia donde no tenía verdadera libertad, atrapado para siempre como nada más que una máquina hecha para matar sin cesar. Ja. El viento le azotaba el pelo, con los ojos cerrados y sin otra tarea que esperar y disfrutar del silencio al máximo. Como no se había vuelto loco a estas alturas seguía siendo un misterio incluso para él, o mejor dicho, simplemente asumía que ya estaba demasiado destrozado como para volverse loco, casi parecía una broma. Sin embargo, no podía negar la posibilidad de que ya se hubiera vuelto loco hacía mucho tiempo y simplemente lo estuviera negando. Aunque entre los sentimientos terribles, una sensación de anhelo aún lograba abrirse paso en él. Se aferraba obstinadamente a su mente a pesar de varios intentos de eliminarla. Recuerdos de pasar tiempo en la sala de la mansión, leyendo todo el día con cierta alborotadora de cabello azul que disfrutaba obteniendo una reacción suya con sus travesuras. Otra que se obstinaba en imponer su autoridad como hermana mayor, esforzándose demasiado, como siempre, hasta el punto de derrumbarse a diario y necesitando que él la cuidara. Días en los que salía de un simple viaje de casa que se convertía en un escenario cercano a la muerte y luego terminaba relajándose durante horas en una fuente termal. Momentos en los que podía simplemente disfrutar sentado con la espalda apoyada en un árbol, observando un vasto imperio a lo lejos mientras el sonido de dos idiotas cercanos competía por ver quién tenía el cráneo más grueso, peleándose solo por una apuesta estúpida. De alguna manera, siempre lo involucraban antes del final. Pasó horas probando nuevas recetas con criaturas que nunca antes había conocido, experimentando lo que solo podría describirse como pura maravilla e incluso emoción al descubrir algo nuevo. Para crear nuevos sabores y texturas, nuevas combinaciones y probar sabores que aún le eran desconocidos. Todo ello mientras defendía su territorio de las dos mujeres que intentaban repetidamente arrebatarle sus limitados ingredientes. Viajar por un nuevo mundo extranjero, descubrir nuevas culturas, ayudar a la gente siempre que pudiera, hacer nuevas conexiones. Sería una mentira decir que no extrañó esos momentos. Algo extraño, dado que todo ese tiempo lo perseguía un ejército entero liderado por una loca. Este mundo era innegablemente peligroso y cruel, como el suyo, con su propio conjunto de monstruos, desafíos y bellezas. Para alguien que había pasado una eternidad sin hacer nada más que matar, fue una experiencia valiosa que lo acompañaría para siempre. Solo por momentos como estos, para repasarlos una y otra vez hasta que también se conviertan en recuerdos borrosos, como todo lo demás. En ese momento de silencio, tal vez fue solo su imaginación, pero se sintió mucho más miserable que nunca. ¿A esto se refieren comprobar la libertad solo para que te la arrebaten de inmediato? Qué cruel de tu parte, Alaya, pensó con una leve risita, decidiendo olvidarlo y volver a sus tareas como siempre, esperando en silencio durante un tiempo indeterminado. Así fue hasta que una sensación de frío lo invadió, abriéndole los ojos para ver cuánto más oscuro de lo habitual estaba su mundo interior. Esta vez, el smog permaneció igual, pero las nubes se habían vuelto más densas. Esto fue solo una parte de lo que atrajo su atención, pues en el dorso de su mano, el contraguardián se acercó a contemplar algo bastante confuso para estar en Unlimited Blade Works. ¿Nieve? Romper. Incursión nocturna nueva base. Emilia abrió lentamente los ojos, contemplando un techo de madera que no recordaba haber visto nunca. El canto de un pájaro y el crujido de las cortinas por el viento llegaron a sus oídos, a diferencia de la ensordecedora explosión que oyó antes de que todo se volviera blanco.
Durante los siguientes instantes, permaneció allí, inmóvil y sin pronunciar palabra. Un sueño, Sueños como los que involucraban su pasado no eran raros, algo que siempre se repetía 1 o 2 veces cada 2 meses aproximadamente. Una constante en su vida desde que tenía memoria. Curiosamente, este era bastante diferente de lo que solía experimentar. Realmente no sabía qué hacer con eso y pensó que era solo un sueño extraño. Intentó respirar hondo, pero se arrepintió al instante cuando sintió una oleada de dolor intenso por todo el cuerpo. Sintiéndose rígido, agarrotado y dolorido, tan solo intentar mover los dedos resultó ser un desafío. Era como si le pusieran un peso enorme en el pecho, impidiéndole moverse. Mirando a su alrededor para comprender mejor su entorno, Emilia se dio cuenta de que no era el único en la habitación. Dormía plácidamente junto a la cama, usando su brazo como almohada mientras seguía sentado en la silla junto a él en una posición incómoda, un asesino rubio y rollizo. Leo, N.E. Pronunciar su nombre despertó a la mujer de su letargo, donde por un instante abrió los ojos apenas y lo miró fijamente. Ambos lados, sin decir palabra hasta que él volvió a abrir la boca. Buenos días. Aunque sintió que se le desgarraba la garganta con solo pronunciar una palabra, no se preocupó mucho e intentó decir más, solo para que sus palabras se ahogaran cuando Leone se movió a la velocidad del rayo y lo siguiente que sintió fue a la mujer envolviéndolo en un poderoso abrazo. Con cuidado de no moverlo demasiado, ella lo apretó con más fuerza mientras él la sentía temblar levemente. De verdad creíamos que estabas muerto, le susurró al oído, con la voz a punto de llorar. Sinceramente, no estaba preparado para ver a alguien como ella mostrar un lado tan vulnerable. Su yo actual no poseía ni un ápice de confianza ni esa personalidad ruidosa con la que se había acostumbrado a lidiar. Soy difícil de matar. Intentó restarle importancia a la situación, pero Leona no se tranquilizó, pues seguía abrazándolo con fuerza. No puedo respirar. Oh, lo siento. Rápidamente le dio espacio, finalmente permitiéndole un poco de espacio, aunque respiraba con dificultad debido a las heridas en los desgarros. Me alegra ver que te va bien, Leone. Ella sintió con una débil sonrisa, fue gracias a Lavec y a ti. Me alegra saber que ese tipo reaccionó rápido, aunque apenas tuvo tiempo antes de la explosión. ¿Dónde estamos? Otra base temporal. Tuvimos que abandonar la antigua después de que, bueno, la mitad se convirtiera en ruinas. Además, el enemigo la descubrió, pero eso es un detalle menor a estas alturas. Él asintió ante su respuesta, miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que había otra cama a lo lejos donde se veía a Mine durmiendo con la pierna enyesada. No esperaba que todos salieran ilesos, así que ella resultara tan herida podría considerarse una suerte en lugar de perder extremidades enteras. Hablando de eso. ¿Y los demás? Tatsumi está en la celda del sótano cuidando a alguien. Akeime, Lavec y Bulat, por cierto, ha vuelto, están ayudando a preparar el lugar. CL está vigilando a los enemigos por si acaso, junto con Chelsea, la chica nueva. En cuanto al jefe, su rostro se agrió y, por un instante, Emilia sintió que el nerviosismo se apoderaba de su corazón ante lo que estaba a punto de oír. Pero en lugar de recibir malas noticias, Leone señaló el otro lado de la cama. Se aprovechó de que iba al baño y me robó el sitio. Al girar la cabeza, sin saber cómo no se había dado cuenta desde el momento en que despertó, Emilia encontró a Negenda durmiendo a su lado, vestida solo con una camisa desabrochada. Incluso con los ojos cerrados, vio sus ojeras y lo pálida que estaba en general. Esperé días para conseguir mi lugar, y esperar a que esas espadas diminutas desaparecieran fue una pesadilla. Literalmente, nadie sabía cómo lidiar con ellas, e intentar acercarme más a ti causaba más heridas que cualquier otra cosa. Hablando de eso. ¿Qué demonios te pasó ahí atrás? ¿Tienes idea de lo mal que te veías? Tus extremidades apenas se sostenían con un puñado de hebras de carne. Entonces, de alguna manera, estas espadas diminutas brotaron de tu carne y empezaron a unirse y... Ni siquiera sé qué decir, ya que me cuesta creer lo que vi entonces. Hizo una mueca ante el gran volumen. Te lo contaré más tarde. Volveré a dormir unas horas más. ¿Qué? ¿No puedes dormir otra vez? Acabas de despertar.
Han pasado días y necesitas beber agua y tomarte una medicina. Oye, no me ignores. Hijo de... Bien, yo también duermo. Me quedo aquí. Me lo merezco después de cuidarte durante días sin apenas dormir. Quería decir algo y que ambas mujeres salieran de la cama, pero la verdad es que estaba demasiado cansado para hacerlo y ni siquiera tenía los medios con su estado físico actual. Aún faltaba mucho para recuperarse por completo, así que mejor seguir descansando un poco más.